Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Sean todos muy bienvenidos, hermanos y amigos, a este su primer video de una secuencia de más videos. El día de hoy tenemos por invitado a nuestro hermano predicador de la Iglesia de Cristo en Mañanitas Afuera. Nuestro hermano Esteban llevará una exhortación para nuestras vidas diarias en el día de hoy, en esta tarde. Que el Señor les bendiga y sin más preámbulos, lo dejamos con nuestro hermano Esteban. Que el Señor me los bendiga ricamente a cada uno de mis hermanos aquí en Panamá y en cualquier parte de nuestra república donde se encuentren. Para mí es un gran honor el poder traerles unas palabras de consuelo, de ánimo, de parte de nuestro Dios. Y hoy precisamente, haciendo uso de las redes sociales, usándolas para el bien de la obra del Señor y para bien de nuestras almas, quiero leerles y quiero hablarles sobre lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. La base de nuestro estudio está en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 3 al verso 9, y vamos a leer este pasaje de la Escritura que nos habla acerca de lo que nuestro Dios ha hecho para nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y quiero hacer énfasis en esa última expresión que dice la palabra de Dios: el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero hablarles en esta tarde acerca de la salvación. Y para eso he desglosado algunos puntos que me gustaría tratar, como lo siguiente: tenemos una esperanza viva como cristianos. Tenemos una herencia segura que Dios la ha proveído. Tenemos una salvación gozosa. Tenemos una fe genuina. Y tenemos un gozo glorioso. Veamos entonces primeramente lo que la Biblia nos dice acerca de la esperanza viva. El apóstol Pedro comenzó con una alabanza. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra bendito nos lleva a recordar lo que hacían los escritores de los salmos. Esta palabra es sinónimo de decir alabado sea Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios debe ser alabado? Ahora Pedro nos dice: por su gran misericordia, porque esa grande misericordia se ha expresado a la humanidad. Esa grande misericordia o bondad o amor, como le queramos llamar, la ha hecho Dios o la ha manifestado con un propósito específico. Y ese propósito específico es que nos hizo renacer para una esperanza viva. Nacer. La palabra renacer significa volver a nacer. Y todos sabemos que hemos nacido de agua y del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo. Juan 3, verso 5.
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquellos que hemos oído el Evangelio y que hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, hemos dado el paso no solamente de creer, de arrepentirnos y de confesar, sino que hemos ido a la agua del bautismo y hemos nacido de agua y del Espíritu. Pero ¿quién nos ha autorizado para nosotros hacer todo eso? En el versículo 23 del mismo capítulo 1, Pedro dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios que nos ha llevado a nosotros a dar este paso, para que se pueda efectuar en nuestra vida ese nuevo nacimiento. El escritor Santiago en el capítulo 1, en el verso 18, él nos dice que él de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. A Dios nadie lo coaccionó, a Dios nadie lo puede mandar. Él de su propia voluntad, ¿verdad?, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad no es más que el Evangelio. Y ahora el apóstol Pedro, regresando a nuestro estudio, él nos dice que nos hizo renacer en nuestro primer punto para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es esa esperanza? Esa esperanza que nos habla Pedro no es una esperanza muerta, no es una esperanza ficticia. Él dice que es una esperanza viva porque es una persona. ¿Cómo estaban los gentiles antes de venir Cristo a este mundo? El escritor de Efesios, el apóstol Pablo, dice a los efesios que en un tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Sin esperanza y alejado de los pactos de la promesa. Pero cuando Pablo le escribe ahora a los colosenses, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, Pablo dice que es Cristo en vosotros nuestra esperanza de gloria. Fue Cristo que vino a traernos esa esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la corona que le está guardada al cristiano. Por eso Pedro dice, tenemos una esperanza viva, porque el autor, que se llama Jesucristo, nos trajo esa esperanza. Y como Él vive, también viven sus promesas. Pero Pedro dice, por la resurrección de Jesucristo. Y es que si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería vana. Nuestra esperanza no tendría cabida en ninguna parte. Pero gracias a la resurrección de Jesucristo, el cristiano hoy tiene una esperanza. La esperanza de ir un día a vivir con nuestro Dios eternamente. En segundo lugar, ¿verdad?, Dios debe ser alabado porque ha hecho una provisión para nosotros. El verso 4 dice, para una herencia incorruptible. Y comienza Pedro a través de 3 verbos a describir cómo es esta herencia: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí me llama la atención la palabra herencia, que podíamos muy bien preguntar a través del Antiguo Testamento cómo consideraban los judíos esta esperanza. ¿Entendían bien los judíos lo que era una herencia? La respuesta es sí. Dios le había prometido a Abraham que le daría una tierra por heredad. Y ese pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, mientras iban por el desierto, ellos añoraban llegar a Canaán, porque Canaán, la tierra de la promesa, iba a ser su herencia, donde ellos podían estar seguros, no solamente de tener una tierra, sino también de tener un alimento, de tener provisiones, de estar seguros en un lugar. Pero, déjeme decirle, que a pesar de los judíos tener todas esas cosas, muchas veces los extranjeros venían e invadían sus terrenos, comían sus frutos y dejaban al pueblo en mucha necesidad. No así nosotros hoy en día como cristianos. Dice Pedro que nuestra herencia es incorruptible, no se corrompe,
Nuestra herencia es incontaminada, no se contamina, es inmarcesible porque no se marchita. No es como las flores que a medida que el sol está pegando, dejan de tener vida. No es así nuestra herencia. Nuestra herencia es algo seguro porque cuenta con la voluntad de nuestro Dios. Y herencia en este pasaje es sinónimo de decir salvación. Ahora, el cristiano tiene una garantía de parte de Dios de que esa herencia no será tocada. Dice el apóstol Pedro, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me llama la atención que dice Pedro, hablando de nosotros los cristianos, que tenemos esa herencia, y nos dice a nosotros Pedro, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Aquellas personas que hemos leído la palabra de Dios, que estamos constantemente estudiándola, conocemos algo del poder de Dios. Y es que el poder de Dios es tan grande, es tan inmenso, es tan indescriptible, que nos da a nosotros la seguridad de que todas las cosas que Dios ha dicho, tiene el poder para cumplirlas. Y el cristiano aquí, en este pasaje, es como una ciudadela que está bien guardada y está bien protegida. Porque la palabra que utiliza el apóstol Pedro es una palabra militar, donde un gran ejército cuida a una ciudad para que ésta no sea invadida. Asimismo, nuestra herencia y los que tenemos esta herencia somos guardados por el poder de Dios. Dios tiene el poder para guardarnos. Pero nótese que aquí el apóstol Pedro dice que Dios nos guarda, pero ese guardamiento es condicional. Porque Pedro dice, mediante la fe. Se necesita la fe, se necesita la confianza, se necesita la fidelidad para que Dios pueda guardarnos. Dios quiere guardar al mundo en el cual nosotros vivimos de todos los males que existen. Y Él tiene el poder para hacerlo. El problema es que no todos los hombres tienen fe. Mire la situación que está ahora mismo a nuestro alrededor. Mire lo que está causando hoy en día la pandemia del virus COVID-19. Mire a las personas hoy en día cómo se sienten y cómo nos sentimos ante esta pandemia. ¿Qué nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta lo que dice el apóstol Pedro. Dios tiene el poder para guardarnos. Pero ¿cuánto tenemos esa seguridad? ¿Cuánto tenemos esa certeza? ¿Cuánto tenemos esa fe y esa confianza de que Él es poderoso para guardarnos y preservarnos para su reino celestial? Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Mantente la fe, porque las promesas de Dios son fieles. A la iglesia en Esmirna, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, tendréis que sufrir y tendréis que ser afligidos por 10 días. Tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Se nos demanda fe, se nos demanda confianza. Pero también, hermanos, esa salvación o esa herencia nos da a nosotros gozo. Porque el versículo dice, el versículo 5 y parte del 6 nos dice que esa salvación está preparada. Y en el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Nos trae alegría el saber que en medio de este mundo y en medio de los problemas y en medio de la dificultad, Dios está con nosotros. Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es motivo de gozo el saber que somos parte de los elegidos de Dios.
Y hasta este momento, como dice Pedro, si tenemos que sufrir, como dice el texto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas, me llama la atención esa palabra. Dificultades. Jesús no prometió a sus seguidores de que íbamos a vivir en una cama de rosas. Él mismo dice allá en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es la garantía de la victoria, amado hermano y amigo. Si es necesario, tenemos que ser afligidos, pueblo de Dios. Podemos ser afligidos por diversas pruebas. Los cristianos del primer siglo eran perseguidos, eran echados a los leones, pasaban por muchas dificultades. Había una persecución directa contra los cristianos. Hoy no es lo que está pasando en el mundo. No es una persecución directa para los cristianos. Pero sí es una prueba, por supuesto. Y una prueba por la que estamos pasando, que también se necesita lo mismo que necesitaron los cristianos del primer siglo. Y es fe en nuestro Dios. Es seguridad y certeza que aunque veamos una nube oscura y el cielo que se está poniendo negro, podemos abrigar la esperanza de que hay un momento y va a haber una aclaración, una luz, ¿verdad?, que nos va a guiar y que nos va a ayudar para salir de esta situación. Pedro sabía eso muy bien. Y Pedro dice que nuestra fe, en el versículo 7, ahora, necesitamos tener una fe genuina, no una fe ficticia. Los problemas para nosotros los cristianos nos ayudan para arraigarnos verdaderamente en Jesús, para arraigarnos verdaderamente en su palabra. Amados hermanos, cada problema, cada situación, cada dificultad que nosotros pasemos en este mundo, debemos dar gracias a Dios, porque algo Dios nos quiere decir, algo Dios nos quiere enseñar. Y de todo esto debemos sacar una gran lección, ¿verdad? Y enfrentar cualquier situación para que nuestra fe salga robustecida. Por eso dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, y pone un ejemplo claro, mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro recibe una temperatura muy inmensa para poder sacar la escoria y todas aquellas cosas que son innecesarias y que muchas veces cuando es extraído de las minas necesita ser limpiado. Dice el apóstol Pedro, la fe genuina del cristiano necesita ser probada. Nosotros necesitamos ser probados para ver qué tanto es nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios. Y por último dice el apóstol Pedro, hablando que nosotros debemos tener un gozo glorioso. No debemos de perder de vista el norte, que es la salvación. Debemos anhelarla, debemos de cuidarla y debemos tener un gozo inefable, porque nos espera al final una salvación eterna que ni todos los tesoros del mundo tienen el valor que esta salvación cuesta. Por eso dice el apóstol Pedro, hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No necesitamos, físicamente hablando, ver a Cristo. Jesús les dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros hoy en día, al igual que estos cristianos en el primer siglo, a quien le escribe Santiago, no necesitaban ver a Cristo. Pero creer lo que decían sus apóstoles, creer lo que decían los santos hombres escogidos, era suficiente para alegrarse con un gozo inefable por la salvación que se les había dado. Nosotros tenemos el fin. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? El fin de nuestra fe es la salvación. Amigos y hermanos en Cristo, si usted es un amigo, necesita
buscar esa salvación. Necesita buscar esa salvación porque hoy en día tenemos un enemigo muy grande, Satanás. Él no quiere que ningún hombre sea salvo. Él quiere que los hombres se pierdan. Y por eso los tiene enredados en muchas cosas de este mundo. Los tiene enredados en muchos placeres para que el hombre pierda su alma. Pero déjeme decirle que para nosotros los cristianos, ¿verdad? Añoramos que esta fe que tenemos, un día vamos a obtener la culminación de la salvación de nuestras almas. Pero como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles ante cualquier prueba, ante cualquier circunstancia. Quiero decirle, mi estimado hermano y amigo, las cosas que suceden a nuestro alrededor deben hacer que nuestra fe sea más gigante, que nuestra fe sea más fuerte y que ahora más que nunca agarrémonos fuerte de nuestro Salvador y de su palabra para que un día podamos gloriarnos y gozarnos juntos en la eternidad. Que Dios le bendiga ricamente. También queremos, estimados amigos y hermanos, invitarlos para videos futuros. Dios primero, el día sábado, a esta misma hora estaremos llevando a cabo otro mensaje de exhortación y de ánimo para esta vida. Y el día domingo queremos invitarlo. A las 9:30 estaremos exponiendo el sermón dominical. Que Dios les siga bendiciendo. ¿Listo?